Nunca pensé que el mayor peligro para mi hogar no vendría de ladrones, ni de incendios, sino de mi propia hija. La primera vez que sentí que algo se había roto fue un domingo cualquiera. Había cocido garbanzos y carne durante horas, siguiendo la receta que mi madre me enseñó en Toledo, cuando todavía se cocinaba a fuego de leña y no existían las prisas. El olor llenaba toda la casa, mezclándose con la luz dorada del atardecer que entraba por las cortinas de encaje que bordé con mis propias manos. Todo parecía estar en su sitio, como cada domingo desde hace 15 años. San Lucía, mi hija única, llegó con Sergio, su marido, y con Marina, mi nieta. Ella siempre era la primera en correr a abrazarme, hundiendo su rostro en mi cuello, como cuando era pequeña. Sentí su perfume a jazmín y champú de vainilla, y por un momento creí que nada había cambiado. Pero sí, algo había cambiado. A Lucía llevaba un vestido color vino, demasiado ajustado para su figura. Se lo acomodaba nerviosa cada vez que se sentaba. Sergio entró sin soltar el móvil, como siempre, y apenas me dio un beso en la mejilla. No me miró a los ojos. Me dijo hola, Carmen, con esa voz automática que uno reserva para los desconocidos. Nos sentamos a la mesa, como siempre. Marina me ayudó a servir el cocido. Yo me senté a su lado. Como siempre, pero esta vez, las conversaciones no giraban en torno a los recuerdos, ni a los chismes del barrio, ni siquiera a la salud de la tía Pilar. Esta vez, Lucía hablaba de goteras, de humedades, de presupuestos imposibles, que su piso en Lavapiés estaba cayéndose a trozos, que los médicos de Sergio costaban más de lo que podían pagar, que no llegaban a fin de mes. Sergio asentía, masticando con lentitud, mientras sus ojos recorrían cada rincón de mi casa. Se detuvo especialmente en el piano de madera de nogal, el que ya nadie tocaba, y luego en la lámpara de araña que compramos con mi difunto marido, Rafael, cuando todavía soñábamos. En voz alta, debí haber sospechado, en ese momento, debí haber entendido que sus miradas no eran inocentes, que no estaban allí por el cariño, ni por la tradición, por onolojáis. Escuchaba sus palabras como quien oye llover detrás de una ventana. Palabras que no mojaban aún, pero cuyo trueno ya se sentía en el aire. Marina, en cambio, parecía inquieta. Jugaba con el pan, sin comer apenas. Sus dedos tamborileaban la mesa y evitaba mirar a sus padres. Cada vez que Lucía decía algo como, esta casa debe ser un peso para ti, mamá, yo sentía que Marina quería intervenir, pero no podía, como si supiera algo que no quería que saliera a la luz después de la comida, mientras lavaba los platos sola en la cocina. El silencio pesaba como nunca. Las paredes de mi casa, las mismas que fueron testigo de cumpleaños, de noches sin dormir, de risas y llantos, ahora parecían murmurar entre ellas. Algo se había deslizado en el aire, una nota falsa en la melodía habitual de los domingos. Esta casa no era solo ladrillos y madera, era el repositorio de mi historia. Mi repetí esa frase en silencio mientras secaba el plato donde Lucía solía comer su flan de pequeña. Y por primera vez, en mucho tiempo, no pude dormir bien aquella noche. Algo en el estómago me apretaba, como una premonición. A los días siguientes, Lucía comenzó a llamarme más seguido, con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. Me preguntaba si no me sentía sola, si no pensaba que sería mejor mudarme a un lugar más pequeño, más cómodo, donde pudiera tener compañía. Lo decía con ternura, pero había algo en su tono, algo que no terminaba de encajar. Un martes por la mañana, mientras regaba los geranios del balcón, vi a Sergio frente al edificio. Estaba hablando por teléfono, con una libreta en la mano, y miraba mi edificio como quien calcula. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió y saludó, pero sus ojos no se reían. Esa tarde, Lucía apareció sin avisar. Llevaba una carpeta de cartón bajo el brazo. Mamá, he traído algo para que veas. Solo quiero lo mejor para ti, dijo, sentándose en mi sillón favorito, el de terciopelo verde, que fue de mi abuela Seco Faletos. Residencias de ancianos, pisos pequeños en las afueras de Madrid, valoraciones de inmobiliarias. Me hablaba de seguridad, de comunidad, de servicios médicos. A la vuelta de la esquina, yo los miraba, todos eran iguales, paredes blancas,
sin historia, sin alma. Lucía, ¿por qué tendría que mudarme? Le pregunté con calma. Esta casa es mi vida. Aquí está todo lo que tu padre y yo construimos. Ella suspiró, teatral. Mamá, no puedes vivir en el pasado para siempre. Papá ya no está, Ann y nosotros estamos pasando un momento muy difícil. Necesitamos tu ayuda. Allí estaban finalmente. No era preocupación por mí. Era necesidad de dinero aún, pero aún no sabía el verdadero alcance. Pensé que era una conversación familiar, no una emboscada. ¿Qué clase de ayuda necesitáis? Dije, aunque mi estómago ya se retorcía en ese momento. Sergio apareció en la puerta como un fantasma. Tenemos deudas, Carmen, a muchas, y la única forma de solucionarlo es vender esta casa. A las palabras me golpearon, mi propia hija. Sergio, no sé si estoy preparada para tomar una decisión tan importante tan rápido, susurré a Lucía. Me tocó la mano. Ann sonrió, pero esa sonrisa tenía filo, mamá. A veces las mejores oportunidades llegan cuando menos las esperamos. Esa noche no pude cenar. Me senté en la oscuridad del salón, rodeada de fotos, de recuerdos, de muebles antiguos que contaban mi historia, y entonces algo dentro de mí se encendió. Ansí iban a jugar conmigo, yo también aprendería las reglas. Delweg, es hora de enseñarles lo que significa subestimar a una mujer que no tiene nada que perder. Miré la foto de Rafael, sonriendo desde el marco junto al piano. Mi amor, le susurré, van a descubrir que esta anciana no está tan sola como creen. El amanecer del miércoles trajo consigo una calma engañosa. Me preparé un café solo, como cada mañana, mientras el sol asomaba tímido por los balcones de Chamberí. Pero aquella paz era superficial. En el fondo de mi pecho latía algo nuevo, una certeza silenciosa de que mis sospechas no eran paranoia. Lucía y Sergio querían mi casa. Me senté en la mesa de la cocina, rodeada por fotos enmarcadas y recuerdos bordados, y tomé una decisión. No iba a esperar a que me arrebataran lo que era mío. Si querían jugar sucio, yo aprendería sus reglas. Tu madre no es tan ingenua como pensabas, me dije en voz baja mientras le daba un sorbo al café. La primera cosa que hice fue llamar a Iñaki Herrera. Iñaki había sido mi jefe cuando trabajé como secretaria legal en un bufete del centro. Antes de jubilarme, siempre fue un hombre serio, con un fuerte código moral, y manteníamos contacto por Navidad y cumpleaños. Era de esos hombres que aún usan bolígrafos de tinta azul y corbata, incluso en los días calurosos. Carmen, qué gusto escucharte. ¿Todo bien?, preguntó con su voz grave. Necesito verte. Iñaki-an, es urgente. No sé si estoy siendo paranoica o si realmente me quieren robar la casa. Guardó silencio unos segundos. Ven a mi despacho esta tarde. Hablamos con calma en aquella tarde. El despacho de Iñaki me pareció más cálido de lo que recordaba. En la estantería seguía colgado el diploma en Derecho de la Complutense, justo al lado de una foto suya, con su esposa fallecida, la Conti Todú, las visitas inesperadas, las llamadas dulces, los papeles de inmobiliarias, la súbita preocupación de Lucía. Iñaki me escuchó sin interrumpirme, como buen abogado. Esto es más común de lo que imaginas, Carmen, dijo al final, cerrando su libreta. Lo llaman abuso patrimonial silencioso. Lo peor es que muchas veces viene de los propios hijos. Saqué de mi bolso las fotos que había impreso de las redes sociales de Lucía. En una, brindaban con champán en un restaurante de Gran Vía. En otra, Sergio lucía un reloj nuevo. En la tercera, Lucía presumía un bolso de diseño. ¿Y estas son las personas que no tienen para pagar las facturas?, le dije. Con la había a penthouse contenida. Iñaki frunció el ceño. Esto huele a algo más organizado, Carmen. No son solo tus hijos, hay alguien detrás de ellos. Hay una mujer. Silvia Montero aparece en muchas fotos. Lucía la Lama, mi consejera financiera. Tiene pinta de ser más lista que el hambre. Silvia Montero, repitió Iñaki, y se levantó para revisar una carpeta. Justo este mes recibimos una denuncia contra ella. Se hace pasar por asesora inmobiliaria, pero ya estafó
a 3 señores mayores. Les convence de vender por debajo del valor y se queda con comisiones enormes. Me quedé helada. Mi instinto no había fallado. Estaba en mí de una red de estafadores y mi hija era parte. No era solo traición, era crueldad calculada. Iñaki me miró con una mezcla de preocupación y admiración. Podemos preparar una estrategia, pero para que funcione tendrás que actuar. Fingir que estás dispuesta a vender, grabar conversaciones y dejarme hacerme pasar por comprador. ¿Quieres que actúe como si cayera en la trampa? Exacto. Así todo sale bien. Los pillaremos con las manos en la masa. Me marché con una carpeta llena de instrucciones y un corazón encendido por una furia que hacía años no sentía. No era mía, era fuego. Esa misma noche me senté en mi sillón y esperé las 8 en punto. Como si el universo respondiera a mi desafío, Lucía llamó. Mamá, qué casualidad. Justo te iba a llamar. Silvia está libre mañana por la tarde. Te parece, si viene a conocerte y valorar la casa. Respiré hondo. Perfecto, hija. Me vendrá bien escuchar opciones. Estoy pensando que quizás tengas razón. Ansí iban a jugar conmigo. Yo también aprendería las reglas del juego. Es hora de enseñarles lo que significa subestimar a una mujer que no tiene nada que perder. A Lucía no pudo esconder su emoción. Ay, mamá, vas a ver, Silvia es encantadora, te va a entender perfectamente. Colgué. Y durante unos segundos, me quedé mirando el teléfono como si fuera un arma recién cargada. No sentía culpa, sentía determinación. Ana, la mañana siguiente, fingí normalidad. Paseé por la plaza de Olavide, compré pan en la panadería de siempre, saludé a la florista con una sonrisa. Por dentro, repasaba el plan. A las 2, Silvia vendría a evaluar mi casa. A las 4, el comprador interesado, Iñaki disfrazado de Víctor López, tocaría a mi puerta. Al llegar a casa, repasé cada habitación, no porque me importara lo que opinaran de mi decoración, sino porque quería recordar por qué luchaba en el salón donde Rafael y yo bailábamos los domingos, la cocina donde enseñé a Lucía a hacer croquetas, la terraza donde Marina aprendió a regar los geranios sin romper macetas. A mi historia no se vendería a plazos ni por chantaje emocional. Esta casa no era solo ladrillos y madera, era el repositorio de mi historia. Y por mucho que me hicieran dudar, yo sabía exactamente quién era antes de las 2. Me senté en el sillón, con mis gafas de leer colgando del cuello y una libreta vacía sobre las rodillas. Fingí ser lo que ellos querían ver. A una abuela, entrañable, algo despistada, pero abierta a sugerencias. Cuando el timbre sonó, mi corazón se aceleró. No por mí, sino porque sabía que la batalla había comenzado. Y yo pensaba ganarla a las 2 en punto, como si llevaran un cronómetro en el alma. Lucía y Silvia Montero tocaron el timbre. Me levanté lentamente del sillón, fingiendo torpeza, y abrí la puerta con una sonrisa que ocultaba todo lo que sabía. Silvia apareció vestida con un traje gris oscuro de 2 piezas, el pelo rubio recogido con precisión milimétrica, y unos tacones que hacían eco sobre el parqué del vestíbulo. Señora Carmen, dijo, tomando mis manos con teatral calidez, es un verdadero placer. Su hija me ha hablado maravillas de usted y de esta casa. ¡Qué casa tan hermosa tiene! Se nota el amor con que ha sido cuidada durante todos estos años. Sonreí con la dulzura que esperaban de una mujer mayor y vulnerable. Muchas gracias, querida. Espero que me ayudes a tomar una decisión sensata. A Lucía me miró con satisfacción apenas disimulada. Para ella, yo era una pieza que empezaba a encajar en el tablero. A Silvia comenzó el recorrido de evaluación. Con una tablet en mano, iba tomando fotos, midiendo espacios, murmurando cifras y ventajas de localización. Estos pisos de madera originales aumentan mucho el valor. Y esto es una joya. ¿Y cuánto cree que podría valer esta casa? Pregunté con tono ingenuo. En Silvia intercambió una mirada rápida con Lucía antes de responder. Entre 2.200.000 y 2.400.000 euros. Más o menos. En mentira. Yo ya sabía, gracias al informe de Iñaki, que su valor real era de 2.80.0 euros.
¿Ya estaban empezando con el fraude? Reducir el valor para quedarse con la diferencia. ¿Y cuánto tiempo se tarda en vender una casa así? Normalmente, entre 3 y 6 meses. Pero tengo una buena noticia. Justo hoy a las 4 viene un cliente muy interesado. Es inversionista. Busca una propiedad así, con carácter. En esta zona Lucía se acercó y me tomó del brazo. Mamá, si todo ve bien, ¿podrías tener una oferta mañana mismo? Es el momento perfecto. No sé si estoy preparada para una decisión tan grande, tan rápido. Susurré, fingiendo duda. Es mucho dinero, murmuré con la voz temblorosa de una anciana, abrumada. No sé si estoy preparada para tomar una decisión tan importante, tan rápido. Silvia y Lucía intercambiaron otra mirada. Se olía la impaciencia. Querían que firmara ya, sin pensar demasiado, mamá. A veces, las mejores oportunidades llegan cuando menos las esperamos, dijo Lucía, con voz melosa. Todo estaba ocurriendo como lo habíamos planeado. Yo fingía confusión. Ellas ejercían presión amable. El comprador misterioso venía en caminón. Pero lo que Silvia y Lucía no sabían era que yo también tenía un as bajo la manga. A las 4 en punto sonó el timbre. Mi corazón se aceleró al abrir la puerta. Ahí estaba Iñaki, transformado en Víctor López. El inversionista interesado llevaba un blazer marino sin corbata, gafas oscuras y una sonrisa de ejecutivo. De éxito, doña Carmen, dijo, con tono impecable. Muchísimas gracias por recibirme. Es un privilegio ver esta propiedad. A Lucía casi se atraganta de emoción. Soy Lucía, la hija de Carmen. Silvia me ha hablado maravillas de usted. Silvia apareció como una orquesta afinada. Justo hemos terminado la evaluación. Gail, digo, Victor, los números son, tal como discutimos por teléfono, durante los siguientes 40 minutos. Asistí a una clase magistral de manipulación en 3 actos. Silvia mostraba cada rincón, exagerando defectos a la instalación eléctrica anticuada. El jardín requiere mantenimiento. Las ventanas deberían ser cambiadas. Iñaki tomaba notas, medía, murmuraba en tono pensativo. A la ubicación es excelente, dijo en el jardín trasero. Pero me preocupa un poco el mantenimiento de una propiedad de esta edad. Mi madre ha cuidado esta casa con todo su corazón, intervino Lucía. Todo está en condiciones perfectas. Iñaki asintió, se nota. Pero como inversionista, tengo que considerar gastos futuros. Estaban tan confiadas en que el trato estaba hecho, que no notaban cómo cada palabra quedaba registrada. Iñaki llevaba un pequeño grabador oculto en el bolsillo. Finalmente, regresamos al salón. Silvia tomó. ¿El liderazgo qué opinas, Víctor, es lo que buscabas? Definitivamente tiene potencial. Considerando las reformas necesarias, estoy dispuesto a ofrecer 2.10.0 euros. Pago en efectivo y cierre rápido. El silencio fue instantáneo. Lucía contuvo la respiración. Silvia sonrió una sonrisa tensa. Es una oferta muy competitiva. Era 700.0 euros, por debajo del valor real, pero presentada como si fuera una oportunidad de oro. Lucía se sentó junto a mí, tomando mis manos. Mamá, con ese dinero podrías vivir con comodidad, tener un piso más pequeño, seguridad médica y podrías ayudarnos a salir de la situación que nos está matando. Y eso te daba derecho a robarme mi hogar. Quise gritar, pero no era el momento. Aún no. Silvia se unió al juego. Doña Carmen, créame, en mis 20 años en el sector, no he visto una oportunidad tan buena. Iñaki añadió su toque final. Entiendo que quiera pensarlo, pero necesito una respuesta pronto. Estoy viendo otras propiedades esta semana a presión. Urgencia a manipulación emocional. Todo al pie del guión. Y justo cuando Silvia sacó los documentos para firmar una intención de venta, algo inesperado ocurrió. En el timbre sonó otra vez. En silencio, Lucía se tensó. Silvia frunció el ceño. Iñaki levantó una ceja. Curioso. Yo puse cara de sorpresa genuina. ¿Esperas a alguien más, mamá?, preguntó Lucía con voz tensa. No que yo recuerde, respondí. Levantándome, abrí la puerta. Why are you?
Marina en su rostro estaba enrojecido, los ojos hinchados de llorar. Llevaba el uniforme del instituto arrugado, el pelo despeinado como si hubiera corrido. Abuela, dijo con voz temblorosa, necesito hablar contigo. Es urgente. A Lucía apareció detrás de mí. Marina, ¿qué haces aquí? Se supone que estás en clase. Salí antes, respondió Marina sin apartar la mirada de mí. Necesito hablar contigo. A solas. No, mamá. No puede esperar, y creo que lo que tengo que decir es exactamente sobre esta reunión tan importante. En silencio. Silvia tosió, incómoda. Iñaki se mantuvo observando. Yo respiré hondo. Pasa, cariño, si todos somos familia. No hay secretos, ¿verdad? Lucía palideció. Marina entró, y mientras cruzaba el salón, supe que todo estaba a punto de cambiar y que no serían ellas las únicas con grabaciones en sus bolsillos. Marina Avons, con pasos temblorosos, pero decididos, sostenía su mochila con una mano y su teléfono móvil con la otra, como si ambos fueran escudos. Abuela, dijo con voz entrecortada, lo que voy a decirte no te va a gustar, pero no podía callarlo. Más a Lucía se puso de pie de inmediato, visiblemente nerviosa. Marina, ¿qué tonterías vienes a decir ahora? No estamos para dramatismos. Marina no la miró. Esta mañana falté a la última clase. Sabía que hoy pasaría algo terrible. Así que vine a casa temprano. Vi a papá hablando por teléfono. En su despacho estaba solo. Pensé que era raro, porque nunca está en casa a esa hora en conversaciones privadas sobre robarle a mi abuela, dijo Marina con lágrimas resbalando por sus mejillas. Lo grabé. Lucía se puso pálida. ¿Grabaste? ¿Qué? Marina, eso es ilegal. Eres menor de edad. Silvia se acercó con aire de autoridad fingida. Lo mejor sería que la señorita saliera un momento. No es apropiado involucrar a una menor en asuntos legales. Iñaki dio un paso adelante. Sus ojos destellaron. Yo creo que esto es muy apropiado. Marina, sin decir una palabra más, abrió su teléfono y pulsó reproducir. La sala entera quedó en silencio, mientras la voz de Sergio retumbaba por los altavoces. Silvia dice que si la vieja se resiste más, podemos usar la evaluación psicológica que conseguiste. El doctor ese que me debe el favor puede declararla. 2 días después de que firme, procesamos como venta por necesidad médica. No va a poder hacer nada. Ya habremos movido el dinero. Lucía se dejó caer en el sofá, como si le hubieran quitado el alma. Silvia intentó mantenerse firme, pero el maquillaje empezó a ceder bajo el sudor. Su sonrisa profesional había desaparecido. Yo me quedé de pie en silenciosa, pero por dentro algo estallaba. ¿Y eso te daba derecho a robarme mi hogar? Iñaki sacó un pequeño dispositivo del bolsillo interior de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. Este grabador estuvo funcionando durante toda la reunión. Cada oferta manipulada, cada palabra de presión psicológica, cada todo está aquí. Silvia, por primera vez, perdió completamente su máscara de control. Dio un paso hacia la puerta. Esto es un malentendido. Solo intentábamos ayudar a doña Carmen a tomar una buena decisión financiera. No era solo traición, murmuré con voz firme. Era crueldad calculada. Lucía rompió en llanto, pero no era arrepentimiento. Era frustración en ira, orgullo, herido. Mamá, tú, no, Sergio y yo estamos arruinados. Nos iban a embargar el piso. Necesitábamos ese dinero. ¿Y por eso planeaste declararme loca? ¿Por eso me trataste como un mueble viejo que se puede vender? Marina se acercó a mí, con los ojos rojos de tanto llorar. Me tomó la mano. Abuela, hice lo correcto, ¿verdad? Me siento como una traidora. Son mis padres. Lo que hiciste fue lo más valiente y correcto que alguien podría hacer, le dije, apretándole la mano con ternura. Silvia miró a Iñaki, que ya había hecho una llamada rápida al salir la grabación. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó con voz cortada. La policía está en camino. Tienen orden de arresto para usted por fraude inmobiliario contra personas mayores, abuso financiero y conspiración para manipular evaluaciones médicas. Todo
Está documentado. Usted no saldrá de esta como si nada. Lucía se levantó, con un chasquido de indignación. Arresto. Es mi madre. Esto se puede resolver en familia, mamá, por favor. El momento para resolver esto en familia era antes de que planearas robarme, dije con calma, antes de que me miraras a los ojos y me mintieras, antes de que usaras mis recuerdos como moneda de cambio, el timbre sonó. Esta vez nadie fingió sorpresa. Iñaki abrió la puerta. 3 agentes de policía entraron. 2 hombres y una mujer joven, con uniforme impecable y rostro sereno. El más mayor se presentó: señora Carmen, soy el comandante Ruiz. Hemos recibido denuncia formal de su abogado y estamos aquí para ejecutar las órdenes correspondientes a Lucía. ¿Intentó detenerlos? Soy Suhai. No pueden hacer esto. No puede enviarme a prisión. Marina levantó la barbilla con dignidad. Tú lo hiciste sola, mamá. Yo solo dije la verdad. A nada de esto habría pasado si no hubieras intentado robar a la abuela. La habrías dejado sin casa, sin recuerdos, y la habrías hecho creer que estaba perdiendo la cabeza. Silvia fue esposada por la gente joven, que le leyó sus derechos con tono respetuoso. La estafadora miraba su teléfono, temblando, como esperando un milagro que no llegaba. Lucía cayó de rodillas, llorando. Me miró con una súplica vacía. Mamá, por favor, Ann, soy tu hija, y por eso duele tanto, respondí. Porque te crié con amor, Ann, porque creí en ti, porque nunca imaginé que me verías como una cuenta bancaria con patas. El comandante asintió hacia los agentes. Se llevaron a Silvia primero. Lucía caminó detrás, sin esposas, pero con la cabeza gacha en Iñaki. Me miró con respeto profundo. Has sido más fuerte de lo que muchos habrían sido en tu lugar. Carmen, no me quedaba otra opción, respondí. No me iban a arrebatar todo lo que Rafael y yo construimos. Dormí profundamente esa noche, sabiendo que había escrito el final de mi propia historia, en lugar de permitir que otros la escribieran por mí. Esa noche, mientras Marina dormía en su cuarto de invitada, recorrí mi casa en silencio. Toqué el piano, acaricié la mesa del comedor y me detuve en el marco de la puerta del jardín. La luna se reflejaba en las hojas de limonero que Rafael había plantado, y sentí que él estaba allí, orgulloso en la mesita de noche. Junto a su fotografía, dejé una nota escrita a mano. Protegí nuestro hogar, protegí nuestra historia, y encontré una manera de convertir el dolor en propósito. Y justo entonces supe que aún quedaban capítulos por escribir, pero esta vez los escribiría yo 6 semanas después de aquella tarde en que todo estalló en mi salón. Mi casa recuperó su silencio habitual, pero no era el mismo Ann. Ya no era un silencio de sospecha o dolor reprimido. Era un silencio que respiraba con calma, un silencio que me decía: Ann, ya pasó lo peor. Marina seguía viviendo conmigo. Su presencia llenaba la casa con vida nueva. Había vuelto a la escuela, y cada mañana salía con su mochila al hombro y una expresión más serena. Dormía mejor, Ann comía mejor, reía. Incluso Ann, yo también respiraba distinto. Había noches en las que me costaba dormir, no por angustia, sino por la sobrecarga de emociones. La justicia no había tardado. Ann Silvia Montero estaba en prisión preventiva mientras avanzaba la investigación. El juez la vinculó con al menos 5 casos de fraude contra personas mayores. Estas estafas contra personas vulnerables están creciendo, me dijo Iñaki en la audiencia, pero tu caso está marcando un precedente. Lucía y Sergio fueron acusados de cómplices, aunque su pena sería menor. Tendrían que cumplir libertad condicional supervisada y realizar 300 horas de trabajo comunitario en fundaciones que protegen a adultos mayores. La ironía no se me escapaba, Ann. Ahora estarían ayudando a evitar el mismo tipo de crimen que intentaron cometer. En la prensa local publicó la historia bajo el titular Ann: una abuela madrileña destapa red de estafa inmobiliaria, con ayuda de su nieta. No me interesaba la fama, solo quería que nadie más viviera lo que yo viví. Una tarde, mientras Marina terminaba su tarea en la cocina, recibí una carta certificada del juzgado Ann. La abrí con cuidado. Dentro venía el informe final de la fiscalía, confirmando que mi
propiedad estaba libre de cualquier intento de traspaso o embargo. La casa seguía siendo mía, legal, absoluta y moralmente. Me apoyé en la encimera, con las manos temblando, no por mí, sino porque el peso que llevaba sobre los hombros por fin se deshacía del todo. ¿Estás bien, abuela?, preguntó Marina desde la mesa. Asentí, la miré y sentí una oleada de ternura tan intensa que me hizo cerrar los ojos por un instante. Gracias a ti por ser valiente, le dije más tarde esa noche, mientras recogíamos los platos, por elegir hacer lo correcto cuando era lo más difícil. Ella sonrió, tímida, esa sonrisa que mezclaba madurez temprana con la niña que aún era. ¿Crees que algún día podré perdonarlos? La pregunta quedó flotando entre nosotras. No supe qué responder al instante. Los fines de semana solíamos salir a caminar por el Parque del Oeste en Marina. Le gustaban los árboles altos y el olor a castañas asadas. A veces no hablábamos mucho, solo paseábamos y escuchábamos el viento entre las hojas en un domingo cualquiera, mientras mirábamos a unos niños jugando con barquitos de papel en la fuente. Le conté algo que nunca había dicho en voz alta. Lucía, ¿no siempre fue así? ¿Cómo era?, preguntó Marina sin quitar los ojos del agua. De niña. Era dulce e insegura, sí, pero noble. Se quedaba en mi cama cuando tenía pesadillas. Me traía flores del campo los domingos. Yo pensé que ese corazón noble nunca cambiaría. ¿Y cambió por el dinero? No, respondí. Cambió por el miedo a fracasar, el miedo a no tener control, y el orgullo de no pedir ayuda. Con humildad a Marina bajó la mirada. Mamá me ha llamado 3 veces esta semana. Why que te dice que está arrepentida, que no sabe cómo volver a empezar. Yo suspiré. El perdón es complicado, mi amor. No se da por teléfono ni por cartas. El perdón verdadero no es olvido. Sin justificar y elegir si quieres sanar. Oh, seguir sangrando. Nos quedamos en silencio un rato. Dormí profundamente esa noche, sabiendo que había escrito el final de mi propia historia, en lugar de permitir que otros la escribieran por mí. Un jueves por la mañana sonó el timbre. Era una trabajadora social del juzgado de familia. Traía la resolución final a Marina. Podía quedarse conmigo de forma permanente. Lucía y Sergio habían firmado su renuncia a la custodia legal. Como parte del acuerdo con el tribunal, a Marina lloró al leerlo. Me siento feliz, pero también triste, como si una parte de mí se rompiera para siempre. La abracé fuerte. A veces, crecer es romper un poco lo que nos dañaba. No es fácil, pero tú estás creciendo con dignidad. Esa noche hicimos torrijas, como me las enseñó mi madre. Marina rió cuando se le cayó una en el aceite. Yo le limpié la cara con una servilleta. Y me pareció ver por un segundo a Lucía, cuando tenía 10 años, y aún no conocía la palabra hipoteca, en cada rincón de la casa. Seguía hablándome en las cortinas que cosía a mano en la alfombra, que Rafael trajo de Córdoba, la foto del bautizo de Lucía que seguía en la repisa. A pesar de todo, en esta casa no era solo ladrillos y madera, era el repositorio de mi historia, y ahora también era el escenario donde mi nieta y yo construíamos algo nuevo. No una venganza, sino una vida digna. Una noche, mientras regaba las plantas del balcón, pensé en algo que nunca había dicho, en voz alta. En Rafael le susurré al cielo. Protegí nuestro hogar, protegí nuestra historia, pero lo más valioso que rescaté fue nuestra nieta, y eso, pensé mientras cerraba la ventana, era más que suficiente para volver a dormir en paz. El día en que Marina cumplió 17 años, preparé el bizcocho de chocolate con la misma receta que me enseñó mi madre, en el mismo horno que Rafael y yo instalamos hace más de 30 años. El jardín de la casa olía a limonero en flor. El mantel tenía manchas de café que ya no salían, pero cada marca era una historia. Éramos solo nosotras dos. No hubo globos, no hubo música alta, solo una tarta, 2 velas, y el silencio amable que nos envolvía como una manta tejida con tiempo y cariño. ¿Te parece raro?, me preguntó Marina, mientras comía con los dedos la cobertura del bizcocho. Festejar sin mamá, sin papá. Me detuve un segundo antes de responder. ¿Es diferente? Sí, pero a veces el corazón necesita celebraciones pequeñas
para poder sanar. Ella sintió. Luego, con una timidez que ya conocía, preguntó: ¿Crees que algún día vas a poder perdonarles? Guardé silencio unos segundos. Perdonar no significa, borrar significa recordar sin rabia. Y eso lleva tiempo. El perdón es complicado, mi amor. No se da por teléfono ni por cartas. El perdón verdadero no es olvido, es comprender. Sin justificar, Marina bajó la vista. Su madre le seguía escribiendo mensajes. Ana a veces los leía, a veces los dejaba sin abrir. Yo no intervenía. Aprendí que cada uno tiene su propio ritmo para sanar. Un mes después, recibí una carta manuscrita. Era de Lucian. Decía que estaba haciendo voluntariado con personas mayores, que cada vez que hablaba con una señora sola, no podía evitar pensar en mí. Decía que no pedía perdón, porque sabía que no bastaba. Solo pedía una oportunidad para hacer las cosas bien, con el tiempo que hiciera falta. La carta no tenía perfume, no estaba adornada, solo tinta negra y un renglón al final. Sigo siendo tu hija. Aunque me equivoqué, la doblé con cuidado y la guardé en un cajón. No aún, pero esa noche dormí sin pesadillas. Pasaron los meses. Marina comenzó a salir con amigas, retomó sus clases de danza, volvió a usar auriculares y a cantar por la casa sin darse cuenta de que yo la escuchaba. Su risa volvió a aparecerse, a la que tenía de niña, cuando se escondía bajo la mesa para asustarme con un bu. Yo también volví a ser yo. Regué mis plantas, bordé cojines nuevos, abrí las ventanas de par en par cada mañana, y dejé que el aire de Madrid barriera el polvo del pasado. No, esta casa sigue siendo mía, mi refugio, mi fortaleza, mi historia, en ladrillos. Anda. De primavera, mientras caminábamos por el Parque del Retiro, Marina se detuvo frente al lago y me dijo: Abuela, gracias por luchar. La miré, sorprendida. ¿Por qué me dices eso ahora? Porque estuve pensando, si tú te hubieras rendido, si te hubieras dejado convencer, hoy no estaríamos aquí. No tendríamos esto. Tú me salvaste más de lo que yo te salvé a ti. Sentí que el corazón se me apretaba. A veces, los hijos salvan a los padres sin saberlo. Hicimos juntas, mi niña. Gracias a ti, por ser valiente, por elegir hacer lo correcto cuando era lo más difícil. Nos sentamos en un banco. El sol nos acariciaba la cara, y por primera vez en mucho tiempo, no hablamos de lo que perdimos, sino de lo que habíamos ganado. En una tarde, mientras limpiábamos el desván, Marina encontró una vieja caja con cartas. Temor de Rafael, ¿puedo leerlas?, me preguntó. Claro, dije sonriendo, así sabrás lo que es escribir con el alma. Las leímos juntas. Reímos, lloramos, y al final, Marina dijo algo que me dejó sin aliento. Abuela, ¿te das cuenta de que salvaste esta casa, pero también salvaste tu historia de amor? No lo había pensado así. Pero sí, esta casa fue el escenario de un amor real, y yo, con todo mi miedo, mi rabia y mi dolor, había protegido esa historia del olvido. Protegí nuestro hogar, protegí nuestra historia, y encontré una manera de convertir el dolor en propósito. El juicio contra Silvia terminó con una condena ejemplar en 6 años de prisión, sin posibilidad de reducción. Su red de engaños se había extendido por toda España. La fiscalía me pidió que diera una declaración pública para alentar a otras víctimas a alzar la voz. Lo hice, salí en televisión, conté mi historia, hablé de la vergüenza, del miedo, del silencio, pero también hablé de la fuerza que nace cuando una mujer mayor dice: basta. Me llegaron decenas de cartas. Gracias, Carmen, por hablar. Me recordaste a mi madre. Nunca se defendió. Ahora sé que no estoy sola. Buscaba reconocimiento, pero esas palabras me hicieron sentir útil otra vez. Hoy, mientras escribo estas líneas, sentada frente a mi ventana, con el sonido de Marina en la cocina tarareando una canción de Sabina, siento paz, una paz profunda, de esas que no se compran ni se piden, se construyen, se conquistan. No sé si algún día perdonaré del todo a Lucía, pero sí sé que no le deseo odio, solo comprensión, solo que aprenda que un día, si quiere, venga con el corazón limpio y sin excusas. Yo estaré aquí en mi casa, en donde siempre pertenecí. Gracias por acompañarme hasta aquí. Sí,
has leído esta historia hasta el final, te agradezco con todo mi corazón, porque esta no es solo la historia de Carmen Lucía o Marina, es la historia de muchas familias, de muchas traiciones y también de muchas reconciliaciones posibles. Ahora, quiero preguntarte, ¿tú serías capaz de perdonar una traición? ¿O sí, dónde termina el deber familiar y dónde empieza el derecho a proteger tu dignidad? Te leo con el alma abierta, Carmen.